Saludos, mi nombre es Miguel Ángel Arteaga Madera, y hoy junto a mi compañero Andrés Arrieta le vamos a hablar acerca de los medidores de presión, los instrumentos utilizados para medir la presión. Entonces empezaremos definiendo qué es la presión. Entonces, como sabemos, la presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. O es decir, la presión es la fuerza por unidad de área producido por el impacto de las moléculas de fluido sobre la superficie. La mayoría de los instrumentos utilizados para medir la presión solo pueden inferir su valor, por lo que son calibrados previamente con un dispositivo primario, como una balanza. Hay que decir que hay muchos tipos de instrumentos, aproximadamente unos 20 dispositivos distintos para medir la presión. Ahora, distintos porque se clasifican esos instrumentos según en la magnitud en la que se basan, ya sea en la gravedad, ya sea por su elasticidad, ¿cierto? Ya sea porque sean electrónicos, en fin. También tenemos las unidades de presión, ¿cierto? Tenemos la atmósfera, tenemos los milímetros de mercurio, tenemos los torr, tenemos newton sobre metro cuadrado, que es igual a un pascal, tenemos pascal, tenemos el bar, y tenemos su respectiva compresión, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí diferentes presiones. Tenemos la presión atmosférica, tenemos la presión absoluta y la presión manométrica, y también tenemos lo que es la presión en el vacío, que sería esta presión que está aquí. Vamos a empezar con la presión atmosférica. Nosotros estamos rodeados de aire, ¿cierto? Y ese aire, pues, obviamente tiene masa, y ese aire, al tener masa, pesa. Entonces, es la presión de esa fuerza, la fuerza peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. Claro que puede ser diferente con respecto a donde estemos, en la altura o el clima puede variar. Tenemos la presión absoluta, que es la presión real que se encuentra en una posición dada. Se llama presión absoluta y se mide en relación con el vacío absoluto. Es decir, se va a medir en relación con la presión absoluta igual a 0. Tenemos también la presión manométrica, que es la presión que corresponde al valor que se puede leer directamente en un manómetro, es decir, en un instrumento de presión que veremos más adelante, un instrumento para medir la presión que veremos más adelante, o en un transmisor de presión. La presión manométrica, ¿cierto? Va a ser matemáticamente la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. También tenemos las presiones de vacío, que son las presiones por debajo de la atmosférica, y se miden con instrumentos de vacío indicando la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Entonces aquí tenemos una relación, tenemos la relación de las distintas presiones, ¿cierto? Aquí encontramos la presión atmosférica, ¿cierto? Encontramos la presión absoluta, encontramos la presión manométrica, ¿cierto? Y como vemos aquí, la presión absoluta igual a 0, que es la presión en vacío. Entonces, con respecto a ella se va a medir la presión absoluta y también se mide la presión atmosférica. Ahora, la presión absoluta sería la suma de la presión manométrica con la presión atmosférica, ¿cierto? Esa sería la suma, haciendo el despeje de aquí. Y para hallar nosotros la presión manométrica, que es lo que hacen los dispositivos, restan la presión atmosférica, restan la presión absoluta de la presión atmosférica. Y para lo que miden la presión en el vacío, restan la presión atmosférica, ¿cierto? Esta que tenemos aquí, y la restan de la presión absoluta, y así obtenemos la presión en el vacío, que como vemos están por debajo de la atmosférica. Las que están por encima son las presiones manométricas, y las que están por debajo son las presiones en el vacío, por debajo de la presión atmosférica. Medidores de presión. Bueno, ahora vamos a entrar en temas entonces, son instrumentos de precisión fabricados para medir ya sea la presión sanguínea, la presión de líquidos y gases en tuberías o tanques de almacenamiento, y la presión atmosférica a grandes rasgos. Hay que decir que todos ellos se pueden agrupar en varias categorías, como ya hemos dicho, según la magnitud física en la que se basa. Ahora hablaremos de los criterios de selección del medidor. Entonces tenemos tanto aspectos a tener en cuenta, tanto económicos como técnicos. En los aspectos económicos tenemos el costo del sensor, los costos del equipo, ¿cierto?
los costos de instalación y las refacciones, que serían las reparaciones que hay que hacerle al equipo. Aspectos técnicos, tenemos la sensibilidad, la exactitud, la resolución y condiciones de operación. En la exactitud, pues la exactitud a la hora de medir la presión del medidor, por lo que también hay que tener en cuenta qué tipo de fluido estamos tratando, ya sea gas, ya sea líquido, ya sea alta viscosidad, ya sea baja viscosidad. Hay que también tener en cuenta dichos criterios. En la clasificación de los medidores, ¿cierto? Como ya hemos dicho, se clasifican según la magnitud física en la que se basen. Tenemos los basados en la gravedad, tenemos los basados en la deformación elástica, tenemos los basados en las propiedades de los gases, aquellos con salida eléctrica, y también tenemos pinturas luminiscentes. Medidores y transductores. Bueno, ahí es muy importante aclarar qué son los medidores y qué son los transductores. Los medidores son aquellos que se utilizan cuando es necesaria una indicación visual en el sitio de medición. O sea, que donde estemos midiendo necesitemos ahí ese dicho valor. Eso es un medidor de presión. Otra situación en la que hay que medir la presión en un punto y mostrar el valor en otro punto, pues ahí utilizamos un transductor de presión, como el que vemos aquí. Como el que tenemos aquí, un transductor de presión. Y por este lado, un medidor de presión. Bueno, entonces empezaremos con los basados en la gravedad. Entonces, los medidores de presión que se basan en la gravedad, entre ellos podemos encontrar el barómetro, el manómetro y las balanzas. El barómetro, pues el barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Por tanto, con frecuencia se puede referir a la presión atmosférica como presión barométrica. Aquí tenemos ejemplos de un barómetro. O sea, aquí tenemos el medidor y en este lado tenemos un ejemplo de cuando el italiano Evangelista Torricelli fue el primero en probar de manera concluyente que se puede medir la presión atmosférica cuando se invierte un tubo lleno de mercurio. Este tubo que vemos aquí, ¿cierto? Se invierte en un recipiente lleno con este mismo líquido, es decir, con el mismo mercurio, y que este recipiente está abierto a la atmósfera. Entonces, como se puede afirmar que en el punto B tenemos la presión atmosférica, tomando la presión en C como 0, ya que encima de C tendremos vapor de mercurio, lo cual es muy bajo en relación con la presión atmosférica, por lo que podemos tomar a C como 0 y haciendo un balance de las fuerzas, como vemos aquí, podemos obtener la siguiente ecuación, que la presión atmosférica es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura h entre C y el punto B, que sería al mismo nivel que está el agua, el mercurio, y así podríamos obtener la presión atmosférica. Esto es un barómetro básico, ¿cierto? Imagen de un barómetro básico. Bueno, ahora el manómetro. Como ya hemos definido, ¿cierto? La presión manométrica, ¿cierto? Que es la que podemos medir con un manómetro, es la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. Es de uso común para medir diferencias en la presión, pequeñas y moderadas. Un manómetro consta principalmente de un tubo en U, ya sea de vidrio o de plástico, como podemos observar en esta figura, que contiene uno o más fluidos como mercurio, agua, alcohol o aceite, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto?, el medidor, y aquí tenemos una representación de un manómetro básico. Ahora, el manómetro funciona bajo el siguiente principio. Vamos a considerar un elemento rectangular de fluido, ¿cierto?, que tenemos aquí, con altura delta de z y longitud delta x, y con una profundidad unitaria, ¿cierto?, que sería perpendicular al plano xz, y el fluido está en equilibrio. También vamos a definir la densidad constante, y si hacemos un balance de fuerzas y reordenamos, obtenemos la siguiente ecuación. Ahora, un cambio en la elevación delta de z de un fluido en reposo corresponde a una variación en la presión por unidad de peso específico.
lo cual sugiere que se puede usar una columna de fluido para medir diferencias en la presión, es decir, la variación en la altura es importante. Bueno, entonces tenemos la relación para la variación de la presión con la profundidad en este esquema y es decir, podemos obtener la presión del tanque conociendo la presión atmosférica, la altura H, ¿cierto? Que sería esta altura a la que se eleva el líquido, y la gravedad específica del líquido o la gravedad o la densidad del fluido a utilizar. Por lo que la siguiente ecuación es útil para tal fin. Esta ecuación que tenemos aquí, que calcularía la presión absoluta. Como ya sabemos, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica, y esta que tenemos aquí sería la presión manométrica. Cuando nosotros despejamos esta presión atmosférica a este lado, ahí obtendríamos la presión manométrica. Como sabemos, los efectos gravitacionales de los gases son despreciables. Entonces la presión en cualquier punto es igual. Entonces la presión en este punto 1 es la misma en este punto, ¿cierto? Para un gas. Y la presión en un fluido no varía en dirección horizontal si se mantiene en el mismo fluido. Entonces la presión en el punto 1 será la misma en el punto 2. Ahora, ya sabemos que podemos hallar la presión absoluta con esta fórmula, y la presión manométrica, cuando tengamos la absoluta podemos despejar la atmosférica a este lado y obtenemos la presión manométrica. Ahora vamos con los basados en la deformación elástica. Son aquellos medidores que se basan en la alteración física del material elástico, es decir, va a ser un cambio mecánico cuando es sometido a una presión, ¿cierto? Así el grado de deformación, ¿cierto? El grado de deformación se relaciona con la presión del sistema. Aquí en estos basados en la deformación elástica tenemos el tubo Borden, que puede ser de metal y cuarzo, los diafragmas, las cápsulas, los extensímetros, los desplazamientos y los desplazamientos de haces ópticos. El tubo Borden. Este es un dispositivo utilizado con mucha frecuencia, ¿cierto? En su escala, el medidor por lo general tiene una lectura de 0 cuando está abierto a la atmósfera, ¿cierto? Y se calibra en pascales u otras unidades. Este dispositivo pues lee la presión manométrica en forma directa, y algunos medidores son capaces de leer presiones por debajo de la atmosférica, es decir, presión de vacío. Bueno, entonces aquí tenemos unos ejemplos de tubo Bourdon, que como ven te consta de que sería un tubo, adentro hay un tubo y aquí tenemos el medidor. Ahora, él consta de un tubo metálico hueco, ¿cierto? Doblado como un gancho, tendríamos aquí, cuyo extremo se cierra y se conecta a la aguja de un indicador de carátula. Como vemos, aquí está conformado de una aguja, de un muelle Bourdon, de una terminal, de un tirante, de un cemento dentado, de un movimiento y de portamuelles. Fue nombrado así en honor al ingeniero e inventor francés Eugène Bourdon. En su función, hablando de cómo funciona, ¿cierto? La presión que se va a medir se aplica al tubo interior aplanado, el cual tiene forma de círculo o espiral. El incremento en la presión del tubo hace que este tubo se tire un poco, y así el movimiento del extremo del tubo se transmite por medio de una unión que ella hará girar al puntero, y así indicará dicha presión, que puede ser manométrica, como ya hemos dicho, la puede medir en forma directa. Los diafragmas. Bueno, los diafragmas, ¿cierto? Como lo vemos aquí, es un dispositivo que consta de discos, ¿cierto? De material elástico, formado de una superficie ondulada, que cuando recibe presión se deforma provocando pequeños desplazamientos que son amplificados por un juego de palancas. Entonces, con los diafragmas podemos crear cápsulas con el fin de obtener una mejor energía, como aquí podemos ver, ¿cierto? La unión de varios diafragmas da una cápsula.
puede mejorar, ¿cierto?, la energía de movimiento, la cual es provocada por la diferencia de presiones que se presenta sobre el tipo de diafragma utilizado. Podemos tener un diafragma de superficie corrugada, un diafragma de superficie plana, que serían los dos tipos, y aquí tendríamos las cápsulas. Los medidores de presión con salida eléctrica. Entre ellos está un transductor de presión. Este se encarga de convertir la presión en una señal eléctrica analógica. En estos transductores con base de calibración de tensión, la conversión de la presión en una señal eléctrica se da a través de la deformación física de los medidores de tensión, que se encuentran unidos al diafragma del transductor y con un cableado a una configuración de puente de Winston. La presión que se aplica al transmisor de presión produce una reflexión del diafragma, la que introduce tensión en los calibradores del equipo. Así, la tensión produce un cambio de resistencia eléctrica que resulta proporcional a la presión medida. Los transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas. Bueno, para este tipo de medidores se utiliza un transmisor electrónico que genera una señal en base a la posición de un sensor. La posición de este sensor determina la presión ejercida sobre la misma. Como vemos en las imágenes, el detector fotoeléctrico y el transformador diferencial. También tenemos al transductor piezoeléctrico. Es otro tipo de transductor con salida eléctrica. Los elementos sensibles son delgadas capas de cuarzo que producen carga eléctrica cuando están sometidos a esfuerzos. Este tipo de dispositivos se emplean principalmente para detectar variaciones de presión, pero no presiones estacionarias. Aunque sí están convenientemente aislados, pueden también empleados para medidas estáticas durante tiempos limitados. Ahora pasamos a los medidores de presión basados en propiedades de los gases. Tenemos los transductores térmicos. Estos se basan en el principio de proporcionalidad entre la energía disipada desde la superficie caliente de un filamento calentado por una corriente constante y la presión del gas ambiente cuando el gas está a bajas presiones absolutas. Un tipo de transductor térmico es el transductor térmico de Temopar. Contiene un filamento en V que lleva incorporado un pequeño termopar. Al pasar una corriente constante a través del filamento, su temperatura es inversamente proporcional a la presión absoluta del gas que se encuentra. Otro transductor térmico es el transductor bimetálico. Este utiliza una espiral bimetálica calentada por una fuente de tensión estabilizada. Cualquier cambio en la presión produce una deflexión en la espiral, que a su vez está acoplada a un índice que señala la escala del vacío. También se presenta el transductor de ionización. Este se basa en la formación de los iones que se producen en las colisiones que existan entre moléculas y electrones. La velocidad de formación de estos iones varía directamente con la presión. Y ya por último tenemos al transductor de filamento caliente. Dicho transductor consiste en un tubo electrónico con un filamento de tungsteno por una rejilla en forma de bobina, la cual a su vez está envuelta por una placa colectora. La emisión de iones, en este caso, es proporcional a la presión del gas dentro del tubo. Las razones
principales por las cuales en un proceso se debe medir la presión son las siguientes. La calidad del producto, la cual depende naturalmente de ciertas presiones que se deben mantener en un proceso específico. Por seguridad, como por ejemplo en recipientes presurizados donde la presión no debe exceder un valor máximo dado por las especificaciones del diseño. En la aplicación en aplicaciones de medición de niveles y de mediciones de flujo también.